Si cierras los ojos y tratas de visualizar nuestro vecindario cósmico, es muy probable que tu mente proyecte una imagen nítida, ordenada y familiar. Probablemente veas al Sol brillando en el centro, como una hoguera nuclear amarilla, y a su alrededor, 8 esferas perfectas bailando en una coreografía eterna y predecible. Vemos a Mercurio, rápido y quemado, a Venus, nublado y hostil, a la Tierra, nuestro oasis azul, al rojo Marte, y luego a los gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Quizás, si eres un nostálgico, todavía incluyas al pequeño Plutón en el borde exterior, luchando por su identidad. Esta imagen, este modelo de reloj de precisión que nos enseñan en la escuela primaria, nos da una sensación de seguridad. Nos hace sentir que vivimos en un lugar conocido, mapeado y comprendido. Creemos que la astronomía es una ciencia de certezas, una disciplina donde los telescopios apuntan, descubren y catalogan verdades inamovibles. Sin embargo, esta visión de estabilidad es una ilusión moderna, un espejismo creado por el sesgo del superviviente. El mapa del sistema solar que colgamos en las paredes de las aulas no es el mapa original. Es, en realidad, la versión editada, corregida y saneada de un borrador mucho más caótico, sucio y lleno de errores. Si pudiéramos viajar atrás en el tiempo, a los observatorios de los siglos XVIII, XIX e incluso a mediados del siglo XX, y miráramos los mapas estelares que usaban los astrónomos más brillantes de la época, nos encontraríamos con un sistema solar irreconocible. Veríamos nombres extraños escritos en tinta negra sobre el papel, orbitando en lugares donde hoy solo vemos vacío. Veríamos planetas que tenían nombres mitológicos, masas calculadas, lunas asignadas y hasta pruebas visuales de su existencia, pero que hoy han desaparecido sin dejar rastro. La historia real de la astronomía no es solo una línea recta de descubrimientos exitosos, no es una simple acumulación de encontramos esto y luego encontramos aquello. Es, en gran medida, una historia de eliminaciones. Es una crónica de fantasmas. Durante siglos la humanidad ha poblado el cielo oscuro con sus propios miedos, esperanzas y errores matemáticos. Hemos descubierto mundos que nacieron de una mancha de grasa en una lente, de un error en una ecuación decimal, o a veces simplemente del deseo desesperado de un científico por alcanzar la fama y la inmortalidad. Hemos tenido planetas de fuego orbitando dentro de la corona solar, lunas invisibles persiguiendo a Venus, tierras gemelas escondidas detrás del Sol y estrellas de la muerte acechando en los límites de la nube de Oort. Estos mundos perdidos no son meras curiosidades o notas al pie de página. En su momento, fueron considerados hechos científicos. Se escribieron tesis doctorales sobre ellos. Se gastaron fortunas en expediciones para observarlos. Hombres y mujeres dedicaron sus vidas enteras a rastrearlos, convencidos de que estaban ahí. Y en cierto sentido, su no existencia nos ha enseñado más sobre cómo funciona el universo y cómo funciona la mente humana que los planetas que sí existen. Cada uno de estos planetas fantasmas surgió para llenar un hueco, para explicar una anomalía que nos molestaba. Eran parches teóricos que pusimos sobre las grietas de nuestra ignorancia. Y cada vez que uno de estos planetas era asesinado por nuevos datos, nuestra comprensión de la gravedad y de la luz daba un salto cuántico hacia adelante. En este documental vamos a realizar un viaje diferente. No vamos a visitar los mundos que conoces. No vamos a hablar de los anillos de Saturno ni de los volcanes de Marte. Vamos a embarcarnos en una expedición arqueológica hacia lo que pudo haber sido. Vamos a visitar el cementerio del Sistema Solar. Exploraremos la órbita ardiente de Vulcano, el planeta que desafió a Newton y que requirió que Einstein reescribiera la realidad para destruirlo. Buscaremos la sombra de Theia, el mundo suicida que murió para darnos nuestra luna. Rastrearemos la leyenda de la antitierra, un concepto que mezclaba misticismo y geometría. Y viajaremos a los confines helados y oscuros más allá de Plutón para ver si el legendario planeta X es solo un mito, o si, irónicamente, es el único fantasma que podría resultar ser real. Esta es una historia sobre la fragilidad de la verdad científica. Es un recordatorio de que ver no siempre es creer,
y de que el universo es mucho más vasto y extraño de lo que nuestros modelos matemáticos pueden predecir. Antes de encender los motores de nuestra nave de la imaginación y poner rumbo hacia el Sol para buscar nuestra primera víctima planetaria, te invito a unirte a esta tripulación de exploradores de lo desconocido. Si te fascina la historia de la ciencia, los misterios del cosmos y las historias de los grandes errores que nos llevaron a grandes verdades, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tu apoyo es el combustible de este viaje. Déjanos un comentario con el nombre del planeta hipotético que más te intriga o que escuchaste alguna vez en una película de ciencia ficción. Ahora prepárate. Para entender por qué los astrónomos empezaron a inventar planetas donde no los había, primero tenemos que entender el momento en que las matemáticas se volvieron tan poderosas que nos emborracharon de confianza. Tenemos que volver al siglo XIX, a un momento de triunfo absoluto, cuando un hombre, sentado en un escritorio en París, descubrió un planeta gigante sin mirar al cielo ni una sola vez, usando solo la punta de su pluma. Fue este éxito deslumbrante el que sembró la semilla de los fantasmas que vendrían después. El viaje a lo desconocido comienza con un triunfo de la razón. Para comprender por qué el mundo científico se llenó de planetas imaginarios, primero debemos situarnos en el apogeo de la arrogancia intelectual humana. Estamos a mediados del siglo XIX. En esta época la física de Isaac Newton no era solo una teoría, era prácticamente una religión secular. Sus leyes de la gravedad y del movimiento habían funcionado perfectamente durante casi 200 años. Explicaban la caída de una manzana, el movimiento de la luna y las mareas de los océanos con una precisión de relojero. Sin embargo, en los bordes del sistema solar conocido, había un rebelde que se negaba a obedecer. Ese rebelde era Urano. Descubierto por accidente en 1781 por William Herschel, Urano era el primer planeta descubierto en tiempos modernos, y desde el principio fue un dolor de cabeza para los matemáticos. Los astrónomos trazaban su órbita esperada usando las leyes de Newton, pero cuando apuntaban sus telescopios meses después, Urano no estaba exactamente donde debía estar. A veces se adelantaba, a veces se atrasaba. Era una desviación minúscula, una cuestión de segundos de arco, pero en un universo gobernado por leyes exactas, esa discrepancia era un grito ensordecedor. Había solo dos opciones: o Isaac Newton estaba equivocado y la gravedad funcionaba diferente a grandes distancias, o había algo ahí fuera, algo invisible y masivo, que estaba tirando de Urano y alterando su camino. Fue entonces cuando entró en escena un matemático francés de carácter agrio y mente brillante llamado Urbain Le Verrier. Le Verrier no era un observador, no pasaba sus noches congelándose detrás de un telescopio. Él era un teórico, un hombre de números. Se sentó en su escritorio en París y se enfrentó al problema de Urano como si fuera una escena del crimen. Su razonamiento fue audaz. Voy a ignorar lo que ven mis ojos y voy a confiar ciegamente en lo que dicen mis ecuaciones. Durante meses, llenó miles de páginas con cálculos complejos, trabajando hacia atrás. En lugar de predecir el movimiento de un planeta conocido, intentó deducir la masa y la posición de un planeta desconocido basándose únicamente en los tirones gravitacionales que sentía Urano. En el verano de 1846, Le Verrier terminó sus cálculos. Señaló un punto específico en la constelación de Acuario y dijo, con una certeza casi profética: el planeta que buscan está ahí. Pero los astrónomos franceses, quizás cansados de la arrogancia de Le Verrier, no le hicieron mucho caso. Frustrado, Le Verrier envió una carta urgente a un joven astrónomo en el observatorio de Berlín, Johann Gottfried Galle. La carta llegó el 23 de septiembre de 1846. Galle, emocionado por la petición de un hombre tan eminente, esperó a que cayera la noche, apuntó su telescopio a las coordenadas exactas que Le Verrier había escrito en el papel y allí estaba. No era una estrella, era un disco azulado pálido. Galle consultó sus mapas estelares y vio que ese objeto no figuraba en ninguno de ellos. Al día siguiente, lo volvió a mirar y vio que se había movido ligeramente. Era un planeta. Habían descubierto Neptuno.
Lo que hizo que este momento fuera histórico no fue el hallazgo en sí, sino el método. Neptuno no fue descubierto por la exploración visual, fue descubierto por la lógica pura. Le Verrier fue aclamado como el hombre que descubrió un planeta con la punta de su pluma. El impacto psicológico de este evento fue devastador para la humildad científica. Fue la confirmación definitiva de que el universo era una máquina determinista y que las matemáticas eran el lenguaje con el que estaba programada. La lección que aprendió la comunidad científica fue clara y peligrosa. Si los números dicen que hay algo ahí, entonces existe, aunque no podamos verlo. La gravedad no miente. Las perturbaciones no mienten. Este triunfo le dio a Le Verrier y a sus colegas un estatus de infalibilidad. Se sentían como magos que podían ver lo invisible. Pero el éxito es un mal maestro. Embriagado por su triunfo con Neptuno, Le Verrier volvió su mirada hacia el otro extremo del sistema solar, hacia el planeta más cercano al Sol, Mercurio. Al igual que Urano, Mercurio tenía un problema. Su órbita no era perfecta. El punto más cercano de su órbita al Sol, el perihelio, se movía ligeramente cada año, precesando un poco más rápido de lo que las leyes de Newton podían explicar. Era una anomalía diminuta, mucho más pequeña que la de Urano, pero para un perfeccionista como Le Verrier, era una mancha intolerable en la perfección del cosmos. Armado con la misma fe inquebrantable que lo llevó a Neptuno, Le Verrier aplicó la misma lógica. Si Mercurio se mueve de forma extraña, debe ser porque algo tira de él. Debe haber otro planeta, uno aún más interno, escondido en el resplandor cegador del Sol, cuya gravedad está perturbando a Mercurio. Las matemáticas exigían que ese planeta existiera, y así, con la autoridad del hombre que nunca se equivocaba, Le Verrier anunció al mundo que el sistema solar tenía un nuevo integrante. No era una hipótesis, para él, era una certeza matemática. Incluso ya tenía un nombre perfecto para un mundo nacido en el fuego de la cercanía solar: Vulcano. Lo que Le Verrier no sabía es que esta vez, las matemáticas le estaban tendiendo una trampa. Esta vez, no estaba persiguiendo a un gigante de hielo real en la oscuridad exterior. Estaba persiguiendo un fantasma creado por una grieta fundamental en las leyes de la física que nadie, ni siquiera él, podía imaginar. El escenario estaba listo para la cacería más frustrante y masiva de la historia de la astronomía. En el siguiente bloque, nos adentraremos en el infierno solar para buscar a Vulcano, el planeta que todos querían ver y que algunos juraron haber encontrado. En la década de 1850, con la fama de Neptuno fresca en su currículum, Urbain Le Verrier se propuso limpiar el último rincón sucio del sistema solar. Su objetivo era Mercurio. Desde hacía tiempo los astrónomos sabían que el planeta más pequeño y rápido tenía un comportamiento errático. Según la inmaculada mecánica celeste de Newton, los planetas no trazan elipses perfectas y cerradas que se repiten eternamente sobre la misma línea. Debido a que los planetas se atraen entre sí, sus órbitas giran lentamente con el tiempo, dibujando un patrón que se asemeja a los pétalos de una flor o a un espirógrafo. A esto se le llama precesión del perihelio. En el caso de Mercurio, este efecto era muy pronunciado debido a la inmensa gravedad del Sol y a los tirones de sus vecinos masivos, Venus y Júpiter. Los cálculos newtonianos predecían exactamente cuánto debería girar la órbita de Mercurio cada siglo. Sin embargo, cuando los astrónomos comparaban esa predicción teórica con las observaciones reales acumuladas durante décadas, las cuentas no cuadraban. Había una discrepancia. Mercurio llegaba siempre un poco demasiado pronto a su punto más cercano al Sol. No estamos hablando de un error enorme. La diferencia era de apenas 43 segundos de arco por siglo. Para ponerlo en perspectiva, un segundo de arco es el tamaño aparente de una moneda de €1 vista desde 4 kilómetros de distancia. 43 de esas monedas es una cantidad ridículamente pequeña, casi invisible para el ojo humano. Un astrónomo perezoso lo habría descartado como un error de medición. Pero Le Verrier no era perezoso, y sobre todo, la física de Newton no admitía errores de margen. En el universo de reloj de cuerda, o las matemáticas son exactas o la teoría está rota. Y como nadie estaba dispuesto a admitir que Newton estaba roto, la única explicación lógica
Era la materia invisible. Le Verrier aplicó su receta Neptuno nuevamente. Calculó que esa precesión extra de 43 segundos de arco tenía que ser causada por la atracción gravitatoria de una masa no detectada que orbitaba aún más cerca del Sol que Mercurio. Hizo los números y perfiló al culpable. Debía ser un planeta pequeño, o quizás un cinturón de asteroides situado a una distancia peligrosamente cercana a la estrella. Debido a esta proximidad infernal, este mundo estaría perpetuamente bañado en radiación abrasadora y luz cegadora. Era un lugar digno de una forja mítica. Siguiendo la tradición de nombrar a los planetas con dioses romanos, a este mundo de fuego se le bautizó con el nombre más apropiado posible: Vulcano, el dios de la forja, el esposo de Venus y el fabricante de los rayos de Júpiter. La teoría era sólida, el prestigio de Le Verrier era absoluto, pero faltaba la prueba visual. ¿Por qué nadie había visto a Vulcano antes? La respuesta de Le Verrier era elegante. El planeta estaba tan cerca del Sol que siempre quedaba oculto por su resplandor. Era como intentar ver una luciérnaga posada sobre el faro de un coche encendido. Solo había dos momentos posibles para detectarlo: durante un eclipse total de Sol, cuando la Luna bloquea la luz cegadora y permite ver las estrellas cercanas, o durante un tránsito, el momento en que el planeta cruza físicamente frente al disco solar, apareciendo como un pequeño punto negro perfectamente redondo. La comunidad astronómica mundial se puso en alerta máxima, y entonces, como si el universo quisiera complacer al genio francés, apareció un testigo. En 1859, Le Verrier recibió una carta de un médico rural y astrónomo aficionado llamado Edmond Modeste Lescarbot. El doctor afirmaba que, meses antes, mientras observaba el Sol con su modesto telescopio desde su granja en Orgers, había visto un punto negro redondo moviéndose a través del disco solar. Había tomado notas del tiempo que tardó en cruzar y de su trayectoria, pero siendo un hombre humilde, no se había atrevido a publicarlo hasta escuchar las predicciones de Le Verrier. Le Verrier, escéptico y conocido por su mal carácter, tomó el primer tren a la casa de Lescarbot para interrogarlo. La escena es legendaria en la historia de la ciencia. El astrónomo más famoso del mundo irrumpiendo en la casa de un médico de pueblo, exigiendo ver sus relojes y sus notas, buscando cualquier señal de fraude o incompetencia. Revisó el cronómetro del doctor, que era solo un reloj de bolsillo viejo. Revisó sus cálculos escritos en tablas de madera y en trozos de papel de filtro. Para sorpresa de Le Verrier, la observación del médico rural era consistente. El movimiento del punto negro encajaba perfectamente con la órbita teórica de Vulcano. Le Verrier regresó a París triunfante. Anunció oficialmente el descubrimiento de Vulcano ante la Academia de Ciencias de Francia. El doctor Lescarbot fue condecorado con la Legión de Honor. Los libros de texto se empezaron a reescribir. El sistema solar tenía ahora un nuevo primer planeta. Los astrónomos de todo el mundo calcularon cuándo sería el próximo tránsito de Vulcano para poder verlo con sus propios ojos. La existencia de Vulcano no era una especulación, era un hecho aceptado, respaldado por el hombre que había descubierto Neptuno y confirmado por un testigo ocular. Parecía que el orden había sido restaurado. Newton seguía siendo el rey y Le Verrier era su profeta. Pero había un problema inquietante. Cuando llegó la fecha del siguiente tránsito predicho, miles de telescopios apuntaron al Sol y no vieron nada, absolutamente nada. El Sol estaba limpio. Vulcano había desaparecido. ¿Se había equivocado el médico? ¿Se había equivocado Le Verrier? ¿O era Vulcano un planeta tímido que cambiaba de órbita? Lo que siguió fue una de las cazas más frenéticas y confusas de la historia. Una fiebre del oro astronómica donde la gente empezó a ver cosas que no estaban ahí, impulsados por el deseo de no decepcionar al gran maestro de las matemáticas. En el siguiente bloque veremos cómo el mundo entero sucumbió a una alucinación colectiva durante los eclipses solares, desesperados por encontrar al planeta fantasma. La confirmación del doctor Lescarbot desató una fiebre astronómica global equivalente a la fiebre del oro de California. Si había un nuevo planeta ahí fuera, cada astrónomo con un telescopio, ya fuera profesional o aficionado, quería ser el siguiente en verlo. La reputación de Le Verrier estaba en juego, y con ella,
la validez de la mecánica newtoniana. Pero Vulcano resultó ser una presa esquiva y exasperante. Las predicciones de tránsito fallaban una tras otra. El planeta parecía tener la mala costumbre de no aparecer en sus citas programadas. Los escépticos empezaron a murmurar que tal vez el doctor Lescarbot solo había visto una mancha solar redonda, pero nadie se atrevía a contradecir abiertamente al gran Le Verrier. La única forma de zanjar el debate era atrapar a Vulcano fuera del disco solar, brillando como una estrella débil cerca del Sol. Y para eso, la naturaleza ofrecía una oportunidad breve y espectacular: los eclipses totales de Sol. Durante esos preciosos minutos de oscuridad diurna, cuando la luna cubre la fotosfera cegadora, la corona solar se revela y las estrellas cercanas se hacen visibles. Si Vulcano existía, tenía que estar ahí, brillando con una magnitud rojiza cerca de la corona. El clímax de esta cacería llegó con el gran eclipse americano de julio de 1878. Astrónomos de todo el mundo viajaron al salvaje oeste de Estados Unidos, instalando sus equipos en las llanuras polvorientas de Wyoming y Colorado. Entre ellos estaban dos titanes de la astronomía estadounidense que protagonizarían uno de los duelos científicos más amargos de la época: James Craig Watson y C.H.F. Peters. Watson era un cazador de planetas veterano, director del observatorio de Ann Arbor, famoso por haber descubierto docenas de asteroides. Estaba convencido de que encontraría a Vulcano y grabaría su nombre en la historia. Peters, por otro lado, era un escéptico cascarrabias que creía que todo el asunto era una histeria colectiva. El día del eclipse el cielo se oscureció. Watson barrió frenéticamente la zona alrededor del sol oscurecido, y entonces gritó: ¡Eureka! Anotó las coordenadas de un objeto rojizo brillante que no aparecía en sus mapas estelares. Estaba seguro. Había encontrado a Vulcano. De hecho, afirmó haber visto no uno, sino dos objetos extraños, sugiriendo que Vulcano podría tener una luna o un compañero. La noticia voló por los cables de telégrafo: Vulcano encontrado en Wyoming. Pero la celebración duró poco. Peters, que había observado el mismo cielo, declaró brutalmente que Watson era un incompetente o un alucinado. Peters demostró que las coordenadas que Watson había anotado coincidían sospechosamente con las posiciones de dos estrellas conocidas, Theta Cancri y Zeta Cancri. Argumentó que, en la emoción y la oscuridad del eclipse, Watson había confundido estrellas comunes con planetas nuevos. La comunidad científica se dividió. La prensa amaba la historia del descubrimiento, pero los datos eran un desastre. Durante las siguientes décadas, la situación se volvió tragicómica. Cada vez que había un eclipse, alguien juraba ver a Vulcano, pero nunca había dos personas que lo vieran en el mismo lugar al mismo tiempo. Las fotografías, que empezaban a usarse en astronomía, mostraban placas vacías donde el ojo humano juraba ver puntos de luz. Urbain Le Verrier murió en 1877, convencido hasta su último aliento de que Vulcano era real y de que su descubrimiento sería validado póstumamente, igual que Neptuno. Sin embargo, a medida que terminaba el siglo XIX, la realidad se impuso. Los telescopios eran cada vez más potentes, las fotografías eran cada vez más nítidas, y el espacio alrededor de Mercurio seguía obstinadamente vacío. No había planeta, no había cinturón de asteroides, no había nada que pudiera justificar esos 43 segundos de arco de precesión. La astronomía se encontraba en un callejón sin salida aterrador. Tenían un efecto: Mercurio bailando extrañamente, pero habían perdido la causa: Vulcano no existía. Esto dejó a la ciencia en una posición incómoda. Si no había materia invisible tirando de Mercurio, entonces la única opción que quedaba era la impensable. Isaac Newton estaba equivocado. Las leyes sagradas de la gravedad, que habían guiado la revolución industrial y la ciencia moderna, tenían una falla fundamental. Se necesitaba una mente revolucionaria, alguien que no tuviera miedo de romper el universo conocido para explicar por qué Mercurio desobedecía. Y ese alguien no era un astrónomo con un telescopio gigante, sino un empleado de una oficina de patentes en Suiza que soñaba con ascensores y trenes de luz. En el próximo bloque veremos cómo Albert Einstein borró a Vulcano del mapa no encontrándolo, sino haciendo que su existencia fuera innecesaria. A principios del siglo XX,
La física se encontraba en un estado de negación incómoda. Vulcano no aparecía por ningún lado, y la órbita de Mercurio seguía burlándose de las leyes de Newton. La comunidad científica se enfrentaba a un dilema terrible. O aceptaban que había materia invisible mágica que nadie podía ver, o aceptaban que la ley de gravitación universal, la piedra angular de toda la ciencia moderna, estaba equivocada. Era como tener que elegir entre creer en fantasmas o creer que las matemáticas no funcionan. La mayoría eligió creer en fantasmas, aferrándose a la idea de que Vulcano tenía que estar ahí, simplemente muy bien escondido. Pero en noviembre de 1915, Albert Einstein subió al estrado de la Academia Prusiana de Ciencias en Berlín y presentó una idea que era tan radical que parecía locura. Durante años, Einstein había estado luchando con una intuición profunda, que la gravedad no era una fuerza invisible que tiraba de los objetos a distancia, como había dicho Newton. Para Einstein, la gravedad era una consecuencia de la geometría. Propuso que el espacio y el tiempo no eran un escenario vacío y rígido, sino un tejido flexible, una especie de sábana elástica cósmica. Según su teoría de la relatividad general, los objetos masivos como el Sol no atraen a los planetas. Lo que hacen es deformar el espacio a su alrededor, creando un valle o una curvatura. Los planetas, al intentar moverse en línea recta, se ven obligados a seguir la curva de ese valle, lo que nosotros percibimos como una órbita. Esta nueva visión cambiaba las reglas del juego para Mercurio. Al estar tan increíblemente cerca del Sol, Mercurio no se mueve por un espacio tranquilo como la Tierra o Júpiter. Mercurio viaja a través de la región más distorsionada y profunda del pozo gravitatorio del Sol. Einstein se dio cuenta de que, en esas condiciones extremas, las leyes simples de Newton dejaban de ser precisas. La curvatura del espacio-tiempo cerca de una masa tan grande induce efectos extraños, distorsiones temporales y espaciales que harían que la órbita de un planeta precesara, es decir, que girara sobre sí misma un poco más rápido de lo normal. Con el corazón palpitándole en el pecho, Einstein se sentó a hacer los cálculos. No estaba buscando un planeta nuevo, estaba poniendo a prueba su propia teoría del universo. Si su ecuación era correcta, debería ser capaz de predecir exactamente el movimiento anómalo de Mercurio sin necesidad de inventar planetas fantasmas. Introdujo la masa del Sol, la distancia de Mercurio y las constantes de su nueva fórmula. El resultado que arrojaron los números fue escalofriante en su precisión: 43 segundos de arco por siglo. Exactamente la misma cifra que Le Verrier había intentado explicar con Vulcano. Einstein describió ese momento como una de las experiencias más intensas de su vida. Dijo que tuvo palpitaciones cardíacas y que sintió que algo se rompía dentro de él. No era para menos. Con una sola ecuación, había resuelto un misterio de medio siglo. No hacía falta un planeta de fuego. No hacía falta materia oscura ni cinturones de asteroides invisibles. La anomalía de Mercurio era simplemente la huella visible de la curvatura del espacio-tiempo. En ese instante preciso, Vulcano murió. No fue destruido por una explosión ni colisionó con el Sol. Fue borrado de la existencia por la pluma de un físico. Vulcano pasó de ser un hecho científico a ser un error histórico, una ficción necesaria que habíamos inventado porque nuestra comprensión de la realidad era demasiado primitiva. Fue la primera vez en la historia que entendimos que el universo puede engañarnos. Lo que parece ser la influencia de un objeto invisible puede ser en realidad un efecto de la estructura misma del espacio. Hoy Vulcano es solo una nota al pie en los libros de historia y un nombre popular en la ciencia ficción gracias a Star Trek. Pero su legado es vital. Nos enseñó a desconfiar de nuestras suposiciones. Sin embargo, Vulcano no fue el único mundo imaginario que pobló nuestros mapas antiguos. Mientras los astrónomos miraban hacia el Sol buscando fuego, otros miraban hacia nuestro vecino Venus y veían algo igual de imposible: una luna. Durante casi 200 años, los astrónomos más respetados de Europa juraron haber visto, dibujado y bautizado al satélite natural de Venus. Lo llamaron Neith. ¿Cómo es posible que tanta gente viera una luna gigante donde hoy sabemos que solo hay vacío? En el siguiente bloque, investigaremos el misterio de la luna perdida de Venus.
Mientras el drama de Vulcano se desarrollaba en las cercanías del Sol, otro misterio espectral atormentaba a los astrónomos un poco más lejos, en la órbita de nuestro vecino más brillante, Venus. Hoy sabemos que Venus y Mercurio son los solitarios del sistema solar, los únicos planetas mayores que no poseen lunas. Es una rareza cósmica, especialmente si consideramos que la Tierra tiene una, Marte tiene dos, y los gigantes gaseosos tienen docenas. Pero durante una gran parte de la historia moderna de la astronomía, la soledad de Venus no era un hecho aceptado. De hecho, durante casi 2 siglos, los libros de texto y las cartas de navegación celeste afirmaban con total naturalidad que Venus tenía una compañera, una luna fantasma que recibió el nombre de la misteriosa diosa egipcia de la caza y la guerra, Neith. La historia de este satélite inexistente es quizás más desconcertante que la de Vulcano. Vulcano, al fin y al cabo, era una predicción matemática invisible. Neith, en cambio, fue vista repetidamente por los ojos más agudos y respetados de la ciencia. El primero en avistar a la intrusa fue nada menos que Giovanni Domenico Cassini, el titán de la astronomía italiana que dio nombre a la famosa división en los anillos de Saturno y a la misión espacial de la NASA. Cassini no era un aficionado propenso a la fantasía. Era el director del Observatorio de París, un hombre meticuloso y obsesivo. En 1672, mientras observaba a Venus temprano en la mañana, notó un pequeño objeto tenue cerca del planeta. Al principio, pensó que era una estrella de fondo, pero al observar de nuevo semanas después, vio el mismo objeto siguiendo a Venus. Lo más revelador fue que el objeto mostraba fases, al igual que Venus y la Luna. Crecía y decrecía. Una estrella no hace eso. Tenía que ser un cuerpo planetario orbitando al lucero del alba. El prestigio de Cassini era tal que su palabra bastaba para convertir una mancha de luz en una realidad física. Pero no fue el único. A mediados del siglo XVIII, James Short, un fabricante de telescopios escocés famoso por crear las lentes más perfectas de su época, reportó haber visto la luna de Venus con una claridad pasmosa. Short llegó a calcular su tamaño. Estimó que tenía un diámetro de aproximadamente 1/3 del de Venus, lo que la convertía en una luna monstruosamente grande, proporcionalmente similar a nuestra propia luna respecto a la Tierra. Otro astrónomo alemán, Tobias Mayer, también la registró. La existencia del satélite se volvió tan aceptada que incluso el rey Federico el Grande de Prusia propuso bautizarla con el nombre de su amigo, el matemático D'Alembert, quien sabiamente declinó el honor, quizás intuyendo que algo olía mal en todo el asunto. Sin embargo, había algo profundamente irritante en el comportamiento de esta luna. Era caprichosa. Aparecía durante unos días, visible para varios astrónomos en diferentes países, y luego se desvanecía por completo durante años. Grandes observadores como William Herschel, el descubridor de Urano, pasaron horas escrutando el resplandor de Venus sin encontrar ni rastro de ella. ¿Cómo podía una luna de ese tamaño ser invisible para Herschel y visible para Short? Los defensores de Neith inventaron excusas elaboradas. Tal vez la luna tenía una superficie muy oscura que absorbía la luz, o tal vez su órbita era tan excéntrica que a menudo se escondía detrás del planeta o se perdía en su resplandor. El momento de la verdad, el juicio final para Neith, llegó con los famosos tránsitos de Venus de 1761 y 1769. Estos eventos, en los que Venus cruza frente al disco solar como un pequeño círculo negro, eran observados por cientos de astrónomos en todo el mundo para medir la distancia Tierra-Sol. Si Venus tenía una luna, ésta también tendría que cruzar el Sol, apareciendo como un punto negro más pequeño siguiendo o precediendo al planeta. Era una prueba imposible de fallar. La silueta contra el Sol no permite ambigüedades, o está ahí o no está. Los resultados fueron devastadores. Mientras Venus desfilaba majestuosamente ante el Sol, su séquito estaba vacío. No había punto negro acompañante. No había luna. La comunidad astronómica se quedó perpleja. ¿Habían mentido Cassini y Short? ¿Habían sufrido todos una alucinación colectiva? En 1884, un astrónomo belga llamado Jean-Charles Houzeau intentó salvar el fenómeno con una teoría audaz.
sugirió que el objeto que Cassini y los demás habían visto no era una luna de Venus, sino un planeta independiente, un planeta Neith, que orbitaba al Sol con un periodo casi idéntico al de Venus, acercándose a él cada pocos años para luego alejarse. Houzeau bautizó al objeto oficialmente como Neith, dándole finalmente una identidad mitológica. Pero la sentencia de muerte de Neith no vino de la teoría, sino de la tecnología. A medida que los telescopios mejoraban en el siglo XIX, se entendió finalmente el culpable, el propio telescopio. Venus es un objeto brutalmente brillante en el cielo nocturno. Su luz es tan intensa que pone a prueba la óptica de cualquier instrumento. Se descubrió que los oculares antiguos, compuestos por múltiples lentes de vidrio imperfecto, eran propensos a crear reflejos fantasmas. La luz de Venus rebotaba entre las capas de vidrio dentro del ocular y creaba una imagen secundaria, más débil y pequeña, desplazada ligeramente del objeto principal. Lo que Cassini había visto, lo que Short había medido y lo que el mundo había creído que era un mundo nuevo, no era más que el propio Venus reflejado en el ojo de vidrio defectuoso de sus instrumentos. Neith era un fantasma óptico, un eco de luz. Cuando los telescopios se volvieron más sofisticados y eliminaron esos reflejos internos, Neith se evaporó para siempre. Fue una lección de humildad brutal. A veces, el monstruo que ves en la oscuridad es solo el reflejo de tus propias gafas. Pero si Neith y Vulcano fueron errores de observación, el siguiente mundo perdido que vamos a visitar fue un error de filosofía. No nació de ver algo que no existía, sino de la creencia mística de que el universo debía ser simétrico y perfecto. Vamos a viajar mucho más atrás en el tiempo, a la antigua Grecia, para conocer la antitierra, el planeta invisible que los pitagóricos colocaron en el cielo solo para que los números cuadraran. En el próximo bloque descubriremos por qué algunos pensadores creían que había un espejo de nuestro mundo escondido perpetuamente detrás del fuego central. Hasta ahora hemos explorado fantasmas nacidos de la arrogancia matemática, como Vulcano, y espectros nacidos de errores ópticos, como la luna Neith. Pero el siguiente mundo en nuestra lista de desaparecidos tiene un origen mucho más abstracto y, si se quiere, más poético. No surgió porque alguien viera una mancha extraña en un telescopio. De hecho, la premisa principal de su existencia era que no se podía ver, sino que nació de una obsesión casi religiosa por la simetría y la numerología. Hablamos de la legendaria antitierra, o como la llamaban los antiguos griegos, el Antichthon. Para entender de dónde salió esta idea, debemos viajar atrás en el tiempo, mucho antes de Newton y Galileo, hasta el siglo V a.C., a la escuela de los pitagóricos. Pitágoras y sus seguidores no eran solo matemáticos en el sentido moderno, eran místicos. Para ellos los números eran la sustancia divina del universo. Creían que el cosmos estaba gobernado por armonías perfectas y proporciones musicales, y en su teología numérica había un número sagrado, el número perfecto, la década, el número 10. Aquí es donde surgió el problema. Cuando los pitagóricos miraban al cielo y contaban los cuerpos celestes que se movían, la cuenta no les salía. Tenían la Tierra, la Luna, el Sol y los 5 planetas visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Si sumaban la esfera de las estrellas fijas como un solo cuerpo contenedor, llegaban a 9. 9 era un número imperfecto, incompleto. Era una afrenta a la divinidad del universo. El cosmos no podía tener solo 9 partes móviles, tenía que haber 10. La lógica mística dictaba que faltaba una pieza en el rompecabezas. Así que el filósofo Filolao, uno de los pitagóricos más prominentes, propuso una solución audaz. Inventó un planeta para completar la suma. Postuló la existencia del Antichthon, una contratierra. Según este modelo cosmológico, que curiosamente no ponía a la Tierra en el centro del universo, sino orbitando alrededor de un fuego central invisible, la antitierra se movía en una órbita interior, entre la Tierra y el fuego central. La razón por la que nunca la veíamos era ingeniosa. Filolao sugirió que la antitierra se movía perfectamente sincronizada con nosotros, manteniéndose siempre oculta por el propio cuerpo de la Tierra o situada en un punto ciego perpetuo.
Para los griegos, esto salvaba la perfección del número 10 y explicaba por qué los eclipses de luna a veces parecían tener formas extrañas. Atribuían algunas sombras a la interposición de este planeta invisible. Con el paso de los siglos, el modelo del fuego central fue descartado y reemplazado por el geocentrismo y luego por el heliocentrismo. Pero la idea de un gemelo malvado o un hermano oculto de la Tierra sobrevivió en la imaginación popular y evolucionó hacia una versión más moderna. La idea de que hay un planeta idéntico al nuestro escondido exactamente al otro lado del Sol, compartiendo nuestra misma órbita pero siempre con 180 grados de separación. Esta versión moderna de la antitierra, a menudo llamada Planeta Gloria en la ufología o Gore en la literatura de fantasía, es una de las teorías de conspiración espacial más persistentes. La premisa es seductora. Si el Sol es una bola gigante de fuego en medio de la habitación, ¿quién puede asegurar que no hay alguien escondido detrás de él? Desde nuestra perspectiva en la Tierra, el Sol bloquea una región inmensa del espacio. Podría haber todo un imperio galáctico estacionado allí y nunca lo sabríamos. Sin embargo, la física, con su habitual falta de romanticismo, destroza esta posibilidad con una facilidad brutal. El problema no es visual, sino gravitatorio. Aunque no podamos ver lo que hay detrás del Sol, podemos sentir su peso. Si hubiera un planeta del tamaño de la Tierra escondido allí, su gravedad no pasaría desapercibida para el resto del sistema solar. Pensemos en nuestros vecinos. Venus y Marte pasan regularmente cerca de la Tierra en sus propias órbitas. Cuando Venus se acerca a nosotros, siente el tirón gravitatorio de la Tierra. Si hubiera una antitierra al otro lado del Sol, Venus también sentiría el tirón de ese planeta cuando pasara por el otro lado de su órbita. Las perturbaciones en las órbitas de Venus y Marte serían evidentes y caóticas. Sus caminos no encajarían con las leyes de Kepler si no incluyéramos la masa de ese objeto oculto en las ecuaciones. El hecho de que podemos enviar sondas a Marte y que aterricen exactamente donde queremos, usando cálculos que ignoran por completo una antitierra, es la prueba definitiva de que no hay nada masivo escondido allí. Además, existe un problema de estabilidad orbital. El punto exacto detrás del Sol, en el lado opuesto de la órbita de la Tierra, se conoce en mecánica celeste como el punto de Lagrange L3. Es un punto de equilibrio, sí, pero es un equilibrio inestable. Imagina intentar mantener una canica perfectamente equilibrada sobre la cima de una esfera lisa. Si la colocas exactamente en el centro, se queda quieta. Pero si recibe el más mínimo empujón, una brisa, una vibración, la canica rodará cuesta abajo y se alejará cada vez más rápido. En el espacio, ese empujón vendría de la gravedad de Júpiter o Venus. Si colocáramos un planeta en el punto L3, la influencia gravitatoria de los otros planetas lo sacaría de su posición perfecta en cuestión de décadas o siglos. La antitierra empezaría a derivar, saliendo de su escondite detrás del Sol. Eventualmente aparecería por el borde del disco solar, visible para todos nosotros, antes de tener un encuentro catastrófico con la Tierra real. La mecánica orbital nos dice que ninguna sombra planetaria puede mantenerse oculta para siempre sin motores que corrijan su posición constantemente. Finalmente, la era espacial nos ha dado la confirmación visual que los griegos no podían tener. Hemos enviado ojos al espacio que no están atados a la perspectiva terrestre. En 2006, la NASA lanzó la misión Estéreo, un par de sondas solares que orbitaron el Sol una por delante y otra por detrás de la Tierra, diseñadas específicamente para ver la estrella en 3D. Estas sondas han visto, fotografiado y mapeado la región detrás del Sol exhaustivamente. ¿Y qué encontraron? Nada. Vacío. Plasma solar y estrellas de fondo. Ni rastro del Antichthon, ni de bases alienígenas, ni de mundos espejo. El sueño de la simetría pitagórica murió ante la realidad de un universo que no necesita números redondos para funcionar. Pero aunque la antitierra resultó ser un mito, la idea de que falta algo en el sistema solar, de que hay un hueco evidente en la arquitectura de nuestro vecindario, no es del todo errónea. De hecho, si miramos el mapa del sistema solar entre Marte y Júpiter, hay una brecha enorme, un abismo de espacio vacío que parece gritar que allí debería haber un planeta. Durante décadas, los astrónomos estuvieron convencidos de que lo habían encontrado, solo para ver cómo se desmoronaba en 1000 pedazos. En el siguiente bloque,
Viajaremos a la frontera destruida, la búsqueda del planeta perdido entre Marte y el rey de los planetas. Si miramos un mapa a escala del sistema solar, hay algo que salta a la vista inmediatamente, algo que parece un error de diseño. Los 4 planetas interiores, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, están relativamente apretados, acurrucados cerca del calor del Sol. Luego, hay un salto gigantesco, un vacío inmenso de espacio desolado antes de llegar a Júpiter. La distancia entre Marte y Júpiter es de más de 550 millones de kilómetros, un abismo tan vasto que podrías meter en él todas las órbitas de los planetas interiores y sobraría espacio. Para los astrónomos del siglo XVIII, este vacío era una ofensa a la razón. Dios, o la naturaleza, no desperdiciaba espacio. No podía haber un desierto tan grande sin propósito. Tenía que haber algo allí. Esta sospecha se convirtió en convicción gracias a una curiosidad matemática que hoy conocemos como la ley de Titius-Bode. En 1766, el astrónomo Johann Daniel Titius notó un patrón numérico extrañamente simple. Si tomaba la secuencia de números 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, duplicando cada vez el número anterior, le sumaba 4 a cada uno y dividía el resultado por 10, obtenía casi exactamente las distancias de los planetas al Sol en unidades astronómicas. La fórmula funcionaba con una precisión inquietante. Predecía a Mercurio en 0.4, correcto. A Venus en 0.7, correcto. A la Tierra en 1.0, obviamente correcto. Y a Marte en 1.6, casi perfecto. Predecía a Júpiter en 5.2 y a Saturno en 10.0, lo cual también encajaba. Pero había un hueco flagrante. La fórmula gritaba que debía haber un planeta en la posición 2.8, justo en medio de ese desierto inmenso entre Marte y Júpiter. La matemática decía, aquí falta un mundo. La comunidad científica se lo tomó muy en serio. Tan en serio que en 1800, un grupo de astrónomos europeos de élite formó una sociedad secreta en Lilienthal, Alemania. Se llamaban a sí mismos la Policía Celeste, Himmelspolizei. Su misión era peinar el zodiaco, dividir el cielo en sectores y cazar al fugitivo planetario que se escondía en la brecha de 2.8 unidades astronómicas. Enviaron cartas de invitación a los mejores observadores del continente para unirse a la cacería. Pero el destino tiene un sentido del humor irónico. Antes de que la carta de invitación llegara a Sicilia, un monje y astrónomo llamado Giuseppe Piazzi se les adelantó por pura casualidad. La noche del 1 de enero de 1801, la primera noche del siglo XIX, Piazzi estaba en el observatorio de Palermo actualizando un catálogo de estrellas cuando vio un punto de luz que no debía estar allí. Lo observó durante las noches siguientes y vio que se movía. No tenía cola, así que no era un cometa, era un planeta. Piazzi lo bautizó como Ceres, en honor a la diosa romana de la agricultura y patrona de Sicilia. El mundo celebró. La ley de Titius-Bode había triunfado. El sistema solar estaba completo y la armonía había sido restaurada. Ceres orbitaba exactamente a 2.77 unidades astronómicas, casi clavando la predicción matemática. Durante un breve periodo, los libros de texto dijeron que el sistema solar tenía 8 planetas. Urano ya había sido descubierto. Sin embargo, la alegría duró poco. Cuando los astrónomos intentaron medir el tamaño de Ceres, se llevaron una decepción. Era diminuto. A través del telescopio, no se veía como un disco, sino como un punto de luz, igual que una estrella. William Herschel, siempre agudo, notó que era demasiado pequeño para ser un planeta digno de ese nombre. Y entonces, las cosas se pusieron raras. Un año después, en 1802, Heinrich Olbers, un miembro de la Policía Celeste, estaba observando a Ceres y descubrió otro objeto moviéndose en la misma región. Lo llamaron Pallas. Ahora tenían 2 planetas en el mismo lugar. Eso no tenía sentido. ¿2 planetas compartiendo órbita? La confusión aumentó cuando encontraron a Juno en 1804 y a Vesta en 1807. De repente, el planeta perdido se había multiplicado. No habían encontrado un mundo. Habían encontrado una familia de escombros. Herschel propuso un nuevo término para estos objetos pequeños que parecían estrellas. Los llamó asteroides.
Ceres fue degradado. Pasó de ser el gran planeta perdido a ser simplemente el asteroide número 1, el rey de una montaña de rocas. La ley de Titius-Bode, que parecía una revelación divina, resultó ser una coincidencia numérica sin base física real. De hecho, falló estrepitosamente cuando se descubrió Neptuno años después. Pero el descubrimiento de tantos fragmentos de roca flotando justo donde debería haber un planeta grande hizo que los científicos del siglo XIX se hicieran una pregunta oscura y violenta. ¿Y si esos asteroides no son rocas sueltas? ¿Y si son los cadáveres de un planeta que sí existió y fue destruido? Así nació la leyenda de Faetón, el planeta que explotó. Una teoría que dominó la astronomía durante décadas y que sugería que hubo una guerra en los cielos o una catástrofe inimaginable que hizo estallar un mundo entero, dejándonos solo sus ruinas como advertencia. En el próximo bloque, investigaremos la escena del crimen del cinturón de asteroides para ver si Faetón fue real o si la violencia planetaria es solo otro mito humano proyectado en las estrellas. Cuando los astrónomos del siglo XIX se dieron cuenta de que Ceres, Pallas, Juno y Vesta no eran planetas gigantes sino fragmentos de roca orbitando juntos, la imaginación científica se inclinó inmediatamente hacia la catástrofe. La mente humana tiene una predilección natural por las historias dramáticas, y la idea de un montón de escombros flotando en el espacio sugería un evento violento. Heinrich Olbers, el hombre que descubrió Pallas y Vesta, fue el primero en formular la hipótesis que se volvería estándar durante casi un siglo. Esos asteroides eran los restos mortales de un planeta antiguo que había estallado en 1000 pedazos. A este mundo hipotético se le dio el nombre de Faetón. En la mitología griega, Faetón era el hijo imprudente del dios Sol Helios, quien intentó conducir el carro solar de su padre, perdió el control y casi incendia la Tierra antes de ser fulminado por un rayo de Zeus. El nombre era perfecto para un planeta que supuestamente había muerto en un cataclismo de fuego y destrucción. La teoría de Olbers proponía que una explosión interna masiva, tal vez causada por presiones volcánicas inimaginables o por el impacto de un cometa gigante, había destrozado el planeta, dispersando sus entrañas por todo el sistema solar. Esta narrativa era poderosa. Explicaba por qué había una brecha entre Marte y Júpiter y justificaba la existencia de tantos cuerpos pequeños en esa zona. Durante décadas, los escritores de ciencia ficción y los científicos especularon sobre las civilizaciones que podrían haber vivido en Faetón antes del apocalipsis. Se convirtió en una advertencia cósmica, una especie de Atlántida espacial. Incluso se llegó a sugerir que los meteoritos que caían en la Tierra eran mensajeros físicos de ese mundo muerto, trozos de su corteza llegando a nosotros millones de años después de la tragedia. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX y nuestra comprensión de la física mejoraba, la leyenda de Faetón comenzó a desmoronarse. El primer golpe de realidad vino de la báscula cósmica, cuando los astrónomos empezaron a calcular la masa total de todos los asteroides del cinturón principal, sumando a Ceres, Vesta y los millones de rocas más pequeñas, se llevaron una sorpresa decepcionante. La cantidad total de materia era insignificante. Si pudiéramos usar una aspiradora gigante, recoger todo el polvo y las rocas del cinturón de asteroides y pegarlos de nuevo para formar una sola esfera, el resultado sería un objeto ridículamente pequeño. Tendría una masa equivalente a solo el 4% de nuestra Luna. Sería una bola de roca enana, incapaz de retener una atmósfera o de sostener vida compleja. No había suficiente cadáver para justificar un planeta. El segundo golpe, y el definitivo, vino del vecino abusivo del sistema solar, Júpiter. Los científicos se dieron cuenta de que la gravedad del gigante gaseoso es tan inmensa que actúa como una batidora gravitacional en esa región del espacio. Para que un planeta se forme, el polvo y las rocas deben orbitar tranquilamente, chocando suavemente y pegándose unos a otros poco a poco durante millones de años, un proceso llamado acreción. Pero la gravedad de Júpiter no permite esa tranquilidad. Cada vez que Júpiter se acerca en su órbita, da un tirón a las rocas del cinturón, acelerándolas y haciendo que sus órbitas sean caóticas. Esto significa que en lugar de chocar suavemente y unirse, las rocas en esa zona chocan a velocidades violentas y se rompen.
Júpiter saboteó la construcción desde el principio. Faetón no es un planeta que existió y explotó, es un planeta que nunca tuvo la oportunidad de nacer. El cinturón de asteroides no es un cementerio de un mundo destruido, sino una obra en construcción abandonada, un montón de ladrillos cósmicos que nunca llegaron a convertirse en una casa porque el capataz Júpiter no lo permitió. Así que la historia real es menos cinematográfica que una explosión planetaria, pero científicamente más interesante. Nos habla de la dinámica brutal del sistema solar temprano, donde la posición lo es todo. Si la Tierra hubiera estado un poco más cerca de Júpiter, nosotros tampoco existiríamos. Seríamos solo otro cinturón de asteroides disperso. Pero aunque Faetón resultó ser un mito, la idea de mundos chocando y destruyéndose no estaba del todo equivocada. De hecho, la ironía es que mientras buscábamos un planeta destruido lejos de nosotros, ignorábamos que nosotros mismos estamos parados sobre la escena de un crimen mucho mayor. Hubo un planeta que sí existió, un mundo real y masivo que vagó por el sistema solar interior hace 4.500 millones de años. Y a diferencia de Faetón, este planeta no murió solo. Murió estrellándose contra la Tierra. Su nombre es Theia, y sin su sacrificio violento no tendríamos mareas, ni estaciones estables, ni noches iluminadas. En el siguiente bloque, conoceremos a la madre fantasma de la Luna. Si la historia de Faetón fue un mito nacido de la falta de datos, la historia que vamos a contar ahora es todo lo contrario. Es un fantasma que reconstruimos gracias a la evidencia forense más sólida que tenemos. Faetón nunca existió, pero Theia sí. Y su historia es la más dramática, violenta y trascendental de todas las que han ocurrido en nuestro vecindario. Para encontrarla, no necesitamos mirar a través de un telescopio hacia el cinturón de asteroides. Solo tenemos que mirar bajo nuestros pies y luego alzar la vista hacia la luna llena, porque la realidad es que vivimos sobre la tumba de Theia, y nuestra luna es su monumento funerario. Hace 4.500 millones de años, el sistema solar era un lugar aterrador, una galería de tiro cósmica donde docenas de protoplanetas competían por el espacio y los recursos. La Tierra en aquel entonces no era el planeta azul y tranquilo que conocemos. Era lo que los científicos llaman prototierra o Gaia temprana, un mundo de magma y fuego que apenas estaba empezando a enfriarse. Pero la Tierra no estaba sola en su órbita. Compartía su carril en la autopista solar con otro cuerpo, un planeta del tamaño de Marte, con una masa de aproximadamente el 10% de la Tierra. A este mundo errante los científicos lo bautizaron como Theia, en honor a la titánide de la mitología griega que dio a luz a Selene, la diosa de la luna. El drama comenzó cuando la delicada danza gravitatoria se rompió. Quizás debido a la influencia perturbadora de Júpiter o Venus, la órbita de Theia se desestabilizó y la puso en un curso de colisión inevitable con la Tierra. No fue un encuentro rápido. Los dos mundos se acercaron inexorablemente hasta que, en un día fatídico que cambió para siempre la historia de este rincón del universo, Theia se estrelló contra nosotros. No debemos imaginar esto como el choque de dos rocas sólidas. A esas escalas y velocidades, la roca se comporta como un líquido. El impacto fue tan colosal que licuó gran parte de la corteza y el manto de la Tierra. Theia golpeó a la Tierra con un ángulo oblicuo, un golpe de refilón devastador que arrancó capas enteras de nuestro planeta y las lanzó al espacio. La energía liberada fue suficiente para vaporizar la roca instantáneamente, creando una atmósfera de silicatos gaseosos a miles de grados de temperatura. En cuestión de horas, Theia fue totalmente destruida. Su núcleo de hierro, denso y pesado, se hundió a través del océano de magma de la Tierra y se fusionó con nuestro propio núcleo. En ese sentido, Theia no desapareció. Se convirtió en parte de nosotros. El hierro que hoy genera nuestro campo magnético y nos protege de la radiación solar es, en parte, el corazón de ese planeta alienígena. Mientras tanto, los escombros más ligeros de la colisión, una mezcla de la corteza de Theia y el manto de la Tierra, formaron un anillo incandescente alrededor de nuestro mundo herido. La Tierra lucía entonces como un Saturno grotesco, rodeada por un halo de roca fundida y vapor. Con el paso del tiempo, que según las simulaciones más modernas pudo ser tan breve como unos pocos meses o años,
La gravedad hizo su trabajo. Los escombros del anillo empezaron a agruparse, chocando y fusionándose hasta formar un nuevo cuerpo esférico. Así nació la Luna. Durante mucho tiempo esta teoría del gran impacto fue solo una hipótesis elegante entre muchas otras. Algunos creían que la Tierra había capturado a la Luna como una red atrapa una mariposa. Otros pensaban que la Tierra había girado tan rápido que expulsó a la Luna por fuerza centrífuga. Pero la verdad se reveló gracias a las misiones Apolo. Cuando los astronautas trajeron a casa 382 kilogramos de roca lunar, los geólogos las sometieron a análisis químicos rigurosos. Lo que encontraron los dejó atónitos. En el sistema solar, cada cuerpo tiene una huella digital química única basada en sus isótopos de oxígeno. Las rocas de Marte son diferentes a las de la Tierra. Los meteoritos del cinturón de asteroides son distintos a los de Venus. Si la Luna hubiera sido un objeto capturado que venía de otro lugar, su huella de oxígeno debería ser totalmente diferente a la nuestra. Pero los análisis mostraron que la Luna y la Tierra son químicamente gemelas. Tienen isótopos de oxígeno prácticamente idénticos. Esto solo podía significar una cosa: la Luna y la Tierra están hechas de la misma carne. Se formaron del mismo evento, en el mismo lugar y con los mismos materiales mezclados. La Luna es literalmente un trozo de tierra arrancado, mezclado con los restos de Theia. Además, las rocas lunares contaron otra historia crucial. Estaban secas, muy secas. Carecían de elementos volátiles como el agua o ciertos gases que son comunes en la Tierra. Esto confirmaba la violencia del nacimiento. Para perder esos elementos, la materia que formó la Luna tuvo que haber sido horneada a temperaturas extremas, vaporizada en un evento de alta energía que hirvió cualquier rastro de agua primordial antes de que la Luna se solidificara. La existencia y destrucción de Theia no fue una tragedia, sino el mayor golpe de suerte para la vida humana. Sin ese choque, la Tierra sería un lugar muy diferente y probablemente estéril. El impacto le dio a la Tierra un giro rápido y un eje inclinado de 23 grados, lo que crea nuestras estaciones anuales. Sin Theia, no tendríamos primavera ni invierno. Además, la Luna, siendo inusualmente grande para un planeta de nuestro tamaño, actúa como un ancla gravitatoria. Su presencia estabiliza el bamboleo de la Tierra. Sin la Luna, la Tierra se inclinaría caóticamente a lo largo de los milenios, haciendo que el clima oscilara violentamente entre eras de hielo globales y hornos tropicales, impidiendo la evolución de vida compleja. Theia murió para darnos un escudo climático y un compañero nocturno. Es el único planeta fantasma que podemos tocar indirectamente. Cada vez que miras la Luna, estás viendo el cadáver reensamblado de Theia. Y cada vez que usas una brújula, estás usando el magnetismo amplificado por el núcleo de Theia que late bajo tus pies. Somos un mundo quimera, un híbrido de dos planetas que se fusionaron en una colisión apocalíptica. Con esto cerramos el capítulo del Sistema Solar Interior. Hemos visto mundos de fuego imaginarios, lunas fantasmas y colisiones reales. Pero los verdaderos misterios, los gigantes ocultos que han obsesionado a los astrónomos modernos, no viven cerca del calor del Sol. Viven en el frío eterno, en las fronteras oscuras donde la luz del Sol es apenas una estrella brillante más. Es hora de ponernos los abrigos térmicos y viajar más allá de Urano y Neptuno. Vamos a conocer la obsesión de un hombre rico que gastó su fortuna y su salud persiguiendo una sombra matemática. En el próximo bloque, entraremos en la era de Percival Lowell y la búsqueda del legendario Planeta X. Dejamos atrás el calor de las colisiones primordiales y el fuego del sistema solar interior para adentrarnos en el reino del frío absoluto. A finales del siglo XIX, la frontera conocida de nuestro vecindario terminaba en Neptuno. El gigante azul, descubierto gracias a las matemáticas de Le Verrier, parecía cerrar el conjunto de planetas con un broche de oro. Sin embargo, para un grupo selecto de astrónomos, el mapa todavía se sentía incompleto. Había algo en los números que no dejaba dormir a los perfeccionistas. Aunque Neptuno había explicado la gran mayoría de las rarezas en la órbita de Urano, no las había explicado todas. Todavía quedaban pequeños residuos, minúsculas desviaciones en las tablas de posición que sugerían que quizás Neptuno no estaba actuando solo.
Aquí entra en escena una de las figuras más fascinantes, trágicas y obstinadas de la historia de la ciencia, Percival Lowell. Lowell no era un astrónomo académico típico que pedía subvenciones y daba clases en la universidad. Era un aristócrata de Boston, heredero de una inmensa fortuna textil, viajero, diplomático y matemático aficionado. Era un hombre con recursos ilimitados y una imaginación desbordante. Lowell ya era famoso, o infame, por haber popularizado la idea de que había canales artificiales en Marte construidos por una civilización moribunda, una teoría que cautivó al público pero que fue rechazada por la ciencia seria. Pero Lowell no se dejó amedrentar. Si Marte no le daba la gloria científica que ansiaba, la buscaría en los confines oscuros del sistema solar. En 1905, Lowell se embarcó en su misión final. Estaba convencido de que más allá de Neptuno existía un noveno planeta, un gigante gaseoso masivo, tal vez del tamaño de Neptuno o incluso mayor, cuya gravedad estaba tirando sutilmente de los gigantes de hielo. Lowell lo bautizó con un nombre que destilaba misterio: el planeta X. La X no representaba el número romano 10, ya que sería el noveno planeta, sino la incógnita matemática, lo desconocido. Para encontrarlo, Lowell no escatimó en gastos. Construyó su propio observatorio privado en las montañas de Flagstaff, Arizona, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades de la costa este. Contrató a matemáticos humanos, calculadoras, para procesar las interminables ecuaciones orbitales, buscando predecir dónde debería estar escondido este monstruo gravitatorio. La lógica era la misma que usó Le Verrier: mirar las perturbaciones de los planetas conocidos para inferir la posición del desconocido. Lowell dedicó la última década de su vida a esta cacería. Fue una búsqueda brutal. Noche tras noche fotografiaba el cielo, comparando placas de vidrio llenas de miles de estrellas, buscando un puntito que se moviera. La tensión y el exceso de trabajo minaron su salud. Lowell sufrió crisis nerviosas y agotamiento físico. Estaba desesperado por encontrar su planeta antes de morir, para probar a sus críticos que no era solo un rico excéntrico con fantasías sobre marcianos, sino un verdadero científico. Pero el planeta X se negaba a aparecer. Lowell predijo varias ubicaciones posibles en el cielo, basándose en sus cálculos de las perturbaciones residuales de Urano. Sus astrónomos barrieron esas zonas una y otra vez. Nada, solo estrellas fijas y oscuridad. La tragedia personal de Lowell alcanzó su clímax en 1916. Murió repentinamente de un derrame cerebral a los 61 años, deprimido y convencido de que había fracasado. Murió creyendo que el planeta X era una quimera o que era demasiado oscuro para ser visto. Lo que Lowell nunca supo, y es una de las ironías más crueles de la astronomía, es que el planeta X sí aparecía en sus fotografías. En dos placas tomadas en 1915, apenas un año antes de su muerte, el débil punto de luz del planeta que buscaba estaba allí, capturado por su telescopio. Pero era tan tenue, tan minúsculo, y estaba tan mezclado con el fondo de estrellas, que Lowell y su equipo lo pasaron por alto. Lo tuvieron en sus manos y no lo vieron porque buscaban un gigante brillante, no una mota de polvo helado. La muerte de Lowell dejó su observatorio en el caos y en batallas legales con su viuda por la herencia, deteniendo la búsqueda durante más de una década. Parecía que el planeta X había muerto con su creador. Sin embargo, el fantasma de Lowell seguía rondando la colina de Marte en Flagstaff. Su hermano donó dinero para reiniciar la búsqueda y cumplir el sueño de Percival. Se necesitaba un nuevo par de ojos, alguien joven, paciente y sin prejuicios para retomar la tarea imposible. Y así, la antorcha pasó a un granjero de Kansas de 23 años sin título universitario, un joven llamado Clyde Tombaugh. A Tombaugh le dieron la tarea más tediosa del mundo: mirar pares de fotografías del cielo en una máquina llamada comparador de parpadeo, buscando algo que se moviera. No sabía matemáticas avanzadas, no conocía las predicciones de Lowell al detalle, solo tenía perseverancia. Y fue él quien, en 1930, finalmente cazó a la presa. Pero el descubrimiento trajo una sorpresa desconcertante. Habían encontrado un mundo, sí. Estaba más o menos donde Lowell había predicho, sí.
pero no se parecía en nada al monstruo que las matemáticas exigían. Lowell buscaba un gigante capaz de sacudir a Urano. Lo que Tombaugh encontró fue un puntito de luz anémico que ni siquiera podía resolver como un disco. Habían encontrado a Plutón, y el misterio, lejos de resolverse, se volvió aún más profundo. ¿Cómo podía una cosa tan pequeña ser el responsable de las perturbaciones de un gigante? La respuesta tardaría décadas en llegar y revelaría que el planeta X de Lowell, el gigante perturbador, era en realidad un fantasma matemático nacido de un error de datos y que Plutón era un impostor inocente que pasaba por allí por casualidad. En el próximo bloque desentrañaremos el accidente de Plutón y veremos cómo el descubrimiento más famoso del siglo XX se basó en una equivocación afortunada y por qué finalmente tuvimos que matar al planeta X original para entender la verdad del sistema solar exterior. El 13 de marzo de 1930, el mundo se despertó con una noticia electrizante. El observatorio Lowell anunció oficialmente que habían encontrado el Santo Grial, el 9º planeta. La prensa lo celebró como el triunfo final de la perseverancia americana y la genialidad de Percival Lowell. El planeta recibió el nombre de Plutón, sugerido por una niña inglesa de 11 años llamada Venetia Burney, un nombre perfecto para un dios del inframundo que vive en la oscuridad eterna. Durante un tiempo, la euforia eclipsó a los datos. Se asumió que Plutón era el gigante que Lowell había predicho, el cuerpo masivo responsable de empujar a Urano y Neptuno. Pero a medida que pasaban los años y los astrónomos estudiaban con más calma ese punto de luz, la realidad empezó a encogerse, literalmente. El problema era el brillo. Si Plutón fuera un gigante gaseoso como Neptuno, debería reflejar mucha más luz solar. Para ser tan tenue como se veía en los telescopios, tendría que ser increíblemente oscuro, como un trozo de carbón negro. Pero los análisis espectrales sugerían que su superficie estaba cubierta de hielo. El hielo es brillante. Si un objeto es de hielo y se ve tenue, solo hay una explicación posible. Es pequeño, muy pequeño. Comenzó entonces uno de los procesos más cómicos de la astrofísica moderna, la increíble dieta de Plutón. En 1930 se estimaba que Plutón tenía una masa similar a la de la Tierra, suficiente para perturbar a Urano. En 1948, las estimaciones bajaron a la masa de Marte, 1/10 parte de la Tierra. En 1978, cuando se descubrió su luna Caronte, pudimos pesar el sistema con precisión por primera vez. El resultado fue un shock. Plutón tenía solo una quiniela parte de la masa de la Tierra. Era más pequeño que nuestra propia luna. Esto creó una paradoja imposible. Un objeto tan minúsculo, una bola de hielo y roca más pequeña que la luna, no tenía ninguna posibilidad física de afectar la órbita de gigantes de hielo como Urano y Neptuno. Era como decir que una mosca había empujado a un camión fuera de la carretera. Plutón no podía ser el planeta X de Lowell. Simplemente no tenía la fuerza gravitatoria. Entonces, ¿por qué estaba Urano desviándose? ¿Había otro planeta gigante, un planeta X real, escondido aún más lejos? La respuesta definitiva llegó en 1989 y no vino de un telescopio, sino de un robot. La sonda Voyager 2 de la NASA realizó su histórico sobrevuelo de Neptuno. Al pasar cerca del gigante azul, la sonda midió su campo gravitatorio con una precisión exquisita. Los datos de telemetría revelaron que los astrónomos habían estado equivocados sobre la masa de Neptuno durante todo el siglo XX. Habían sobreestimado su peso en aproximadamente un 0.5%. Parece un error pequeño, pero en mecánica celeste, un 0.5% es la diferencia entre el orden y el caos. Cuando el astrónomo E. Miles Standish del JPL tomó la nueva masa correcta de Neptuno y volvió a calcular las órbitas históricas de Urano, sucedió algo mágico. Las anomalías desaparecieron. Los tirones extraños, los residuos que habían vuelto loco a Lowell y que habían justificado la búsqueda del planeta X, se evaporaron. Urano siempre había estado siguiendo las leyes de Newton a la perfección. El problema era que nosotros teníamos mal los datos de entrada.
Esto nos llevó a una conclusión irónica y casi novelesca. El planeta X de Lowell, el gigante perturbador, nunca existió. Era un fantasma nacido de un error decimal en la masa de Neptuno, y el descubrimiento de Plutón fue una coincidencia cósmica de proporciones absurdas. Clyde Tombaugh había encontrado un planeta real, sí, pero lo encontró buscando un planeta imaginario, exactamente en el lugar donde los cálculos erróneos decían que debía estar el imaginario. Fue como si buscaras un tesoro pirata basándote en un mapa falso y al cavar en el lugar equivocado, encontraras una moneda de oro por pura casualidad. Con la corrección de los datos del Voyager, la necesidad de un 10º planeta, o 9º, tras la reclasificación de Plutón, desapareció. El sistema solar parecía estar completo y equilibrado gravitacionalmente. Sin embargo, la mente humana odia el vacío, y los científicos no pueden evitar notar patrones, incluso cuando las ecuaciones dicen que todo está bien. A finales del siglo XX, surgió una nueva teoría, mucho más oscura y aterradora que el planeta X. Ya no buscábamos un planeta que explicara órbitas, sino uno que explicara la muerte. Surgió la hipótesis de que el Sol tiene un gemelo malvado, una estrella asesina que nos visita periódicamente para destruir la vida en la Tierra. En el próximo bloque conoceremos a Némesis. Hasta este momento, nuestra búsqueda de planetas fantasma ha sido impulsada por la curiosidad de los astrónomos y la obstinación de las matemáticas. Buscábamos mundos perdidos porque queríamos que las órbitas cuadraran en una hoja de papel. Pero en la década de 1980, la motivación cambió drásticamente. Dejamos de buscar planetas para completar mapas y empezamos a buscar un asesino en serie cósmico para explicar nuestra propia historia de muerte. Surgió una de las teorías más oscuras y cinematográficas de la ciencia moderna, la hipótesis de Némesis, la estrella de la muerte. Todo comenzó no en un observatorio, sino en un museo de historia natural. En 1984, los paleontólogos David Raup y Jack Sepkoski estaban analizando el registro fósil de los últimos 250 millones de años. Al trazar una gráfica de las grandes extinciones masivas, esos momentos en que la vida en la Tierra casi desaparece, como la muerte de los dinosaurios, notaron un patrón escalofriante. Las extinciones no parecían ocurrir al azar, parecían tener un ritmo, un ciclo macabro. Cada 26 millones de años aproximadamente, la Tierra sufría un cataclismo. ¿Qué mecanismo natural podría tener un reloj tan preciso y tan largo? Los volcanes no son tan puntuales. Las glaciaciones son irregulares. La única cosa en la naturaleza que mantiene ciclos tan perfectos de millones de años es la mecánica celeste, las órbitas. Esto llevó a un equipo de físicos, liderado por Richard Muller de la Universidad de California en Berkeley, a proponer una solución aterradora. El Sol no está solo. La mayoría de las estrellas de nuestra galaxia no son solitarias como el Sol. Nacen en parejas o en tríos, orbitando un centro de gravedad común. La hipótesis sugería que el Sol tiene una compañera oscura, una estrella pequeña y tenue, quizás una enana roja o una enana marrón, que orbita a una distancia inmensa, tal vez a 1,5 años luz de distancia. Debido a esta órbita extremadamente elíptica y alargada, esta compañera pasa la mayor parte de su tiempo en el vacío profundo, lejos e inofensiva. Pero cada 26 millones de años, en su perihelio, su punto más cercano, esta estrella oscura se zambulliría a través de los límites exteriores del sistema solar, atravesando la nube de Oort. La nube de Oort es una esfera gigantesca formada por billones de cometas helados que envuelve nuestro sistema solar como una cáscara. La gravedad de la intrusa perturbaría este nido de avispas heladas, lanzando millones de cometas hacia el interior del sistema solar. Para nosotros en la Tierra, esto se traduciría en una lluvia de apocalipsis. Durante miles de años, el cielo se llenaría de cometas, aumentando dramáticamente la probabilidad de impactos devastadores como el que mató a los dinosaurios. A esta hipotética compañera oscura se le dio el nombre de Némesis, la diosa griega de la venganza y la retribución divina. La idea era elegante y terrorífica. Explicaba la periodicidad de las extinciones y resolvía el misterio de por qué el Sol parecía ser una anomalía solitaria en un universo de estrellas binarias. Némesis sería la hermana malvada que vive en el ático
y baja ocasionalmente para romper los juguetes. La comunidad científica se tomó la amenaza muy en serio. Si Némesis existía, tenía que ser visible en el espectro infrarrojo. Una enana marrón o roja, aunque emita poca luz visible, emite calor. Así comenzó una nueva cacería, esta vez usando telescopios espaciales diseñados para ver lo invisible. En 1983 se lanzó el satélite IRAS, el primer telescopio espacial infrarrojo, que escaneó todo el cielo. No encontró a Némesis. En los años 90, el proyecto 2+, realizó un sondeo aún más detallado. Nada. El golpe de gracia aparente llegó en 2010 con el telescopio espacial WISE de la NASA. WISE era tan sensible que podía detectar el calor de una bombilla en la Luna. Escaneó todo el cielo buscando enanas marrones cercanas. Encontró muchas, sí, pero ninguna que estuviera ligada gravitacionalmente al Sol a la distancia y órbitas requeridas para ser Némesis. Los datos de WISE descartaron la existencia de cualquier cuerpo del tamaño de Saturno o mayor, a una distancia de hasta 10.000 unidades astronómicas. Parece que Némesis, al igual que Vulcano, fue un fantasma nacido de nuestra necesidad de encontrar patrones en el caos. Los análisis más recientes del registro fósil también han cuestionado si la periodicidad de 26 millones de años es real o si es un artefacto estadístico. Sin embargo, aunque Némesis probablemente no exista, la búsqueda de planetas gigantes en los bordes del sistema solar no terminó ahí. De hecho, los datos de WISE dejaron una puerta entreabierta. Descartaron una estrella compañera, pero no descartaron la posibilidad de planetas helados y oscuros escondidos en el caos de la nube de Oort. Hubo una teoría que intentó llenar ese hueco justo antes de morir, la hipótesis de Tyche, un gigante gaseoso amable y lejano que supuestamente pastoreaba los cometas en lugar de lanzarlos contra nosotros. En el próximo bloque veremos el breve auge y caída de Tyche, y cómo su desaparición preparó el escenario para la teoría más sólida y actual que tenemos hoy, el verdadero Planeta 9. Tras el fracaso de la hipótesis de Némesis, la comunidad científica respiró aliviada por un instante. Al menos no teníamos una estrella asesina acechándonos en la oscuridad. Sin embargo, el misterio de la arquitectura exterior del sistema solar persistía. Los cometas de largo periodo, esos viajeros helados que tardan miles de años en completar una vuelta al Sol, mostraban un comportamiento sutilmente extraño que las ecuaciones estándar no podían explicar del todo. Se suponía que estos cometas llegaban desde la nube de Oort de manera aleatoria, desde todas las direcciones del cielo por igual. Pero al analizar sus trayectorias con lupa, dos astrofísicos de la Universidad de Luisiana, John Matese y Daniel Whitmire, notaron algo inquietante a finales de la década de 1990. Los cometas no llegaban al azar. Parecía haber una concentración, una banda preferente en el cielo desde la cual surgían con mayor frecuencia. Era como si alguien, o algo, los estuviera empujando desde un sector específico de la nube de Oort. Para explicar esta anomalía, Matese y Whitmire propusieron en 1999 la existencia de un objeto masivo, pero no una estrella. Esta vez, la teoría apuntaba a un planeta gigante gaseoso, tal vez hasta 4 veces más masivo que Júpiter, situado a una distancia colosal de 15.000 unidades astronómicas del Sol. Para distanciarse de la ominosa estrella de la muerte, Némesis, los científicos bautizaron a este nuevo candidato con el nombre de Tyche. En la mitología griega, Tyche era la hermana buena de Némesis, la diosa de la fortuna y la prosperidad de las ciudades. El nombre era apropiado porque, según la teoría, este planeta no provocaba cataclismos ni extinciones masivas. Era un gigante amable y solitario que simplemente pastoreaba los cometas con su gravedad, organizando sutilmente el tráfico en los suburbios del sistema solar sin amenazar la vida en la Tierra. La hipótesis de Tyche era seductora porque no requería reescribir la física ni invocar catástrofes cíclicas. Simplemente sugería que nuestro sistema solar era un poco más grande de lo que pensábamos. Tyche habría sido un planeta vagabundo capturado por el Sol en su juventud, o un hermano perdido de Júpiter expulsado hacia el frío durante la formación temprana del sistema. Durante más de una década,
Taich vivió en el limbo de lo posible pero no confirmado, un fantasma benigno que los astrónomos esperaban encontrar en cuanto tuvieran mejores ojos térmicos. La sentencia final para Taich llegó, al igual que para Némesis, de la mano del telescopio espacial WISE de la NASA. Al finalizar su misión de mapeo infrarrojo de todo el cielo en 2011, los datos fueron analizados exhaustivamente, buscando cualquier fuente de calor que coincidiera con la firma de un gigante gaseoso frío. Un planeta de 4 veces la masa de Júpiter, aunque esté congelado en la superficie, retiene calor de su formación en su núcleo, y ese calor debería brillar como un faro en el infrarrojo medio contra el fondo frío del espacio. En 2014, la NASA publicó los resultados finales y fueron contundentes. No hay ningún Taich. El telescopio WISE no encontró nada. Sus sensores eran tan sensibles que habrían detectado un objeto del tamaño de Saturno hasta 10.000 unidades astronómicas y un objeto del tamaño de Júpiter hasta 26.000 unidades astronómicas. El espacio exterior estaba vacío de gigantes. La anomalía de los cometas, concluyeron, era probablemente un sesgo estadístico en nuestros datos limitados, no la huella de un planeta. Con la muerte de Taich, parecía que habíamos llegado al final del camino. Habíamos descartado a Vulcano en el interior, a la antitierra en el medio, al planeta X de Lowell y a los monstruos de la nube de Oort. Parecía que el inventario estaba cerrado y que el sistema solar terminaba, aburridamente, en el cinturón de Kuiper con Plutón y sus amigos enanos. La era de los descubrimientos planetarios parecía haber terminado, pero la ciencia es experta en dar giros de guión cuando nadie está mirando. Justo cuando estábamos a punto de cerrar el libro, surgió una nueva evidencia. Esta vez no venía de cometas lejanos ni de errores matemáticos del siglo XIX. Venía del comportamiento imposible de un grupo de rocas recién descubiertas más allá de Plutón. Un patrón tan extraño y tan improbable de ocurrir por casualidad que obligó a los escépticos más duros a admitir que algo grande se esconde en la oscuridad. Y esta vez, el hombre que lidera la búsqueda no es un soñador romántico como Lowell, sino el hombre que mató a Plutón. En el próximo bloque, entraremos en la investigación actual más emocionante de la astronomía, la caza del verdadero Planeta 9. La historia de la astronomía tiene un sentido del humor muy particular. Como vimos antes, la búsqueda del planeta X original fue impulsada por un error y terminó con el asesinato de Plutón como planeta mayor en 2006. El hombre responsable de apretar el gatillo contra Plutón fue Mike Brown, un astrónomo del Instituto Tecnológico de California, Caltech, quien descubrió tantos objetos helados en el cinturón de Kuiper como Eris, que obligó a la Unión Astronómica Internacional a redefinir qué es un planeta. Brown incluso escribió un libro titulado «Cómo maté a Plutón y por qué se lo merecía». Parecía el hombre más escéptico del mundo, el destructor de sueños planetarios. Pero en una vuelta de tuerca digna de una novela, es precisamente Mike Brown, junto con su joven colega teórico Konstantin Batygin, quien ha resucitado la leyenda. En enero de 2016, presentaron al mundo la evidencia más sólida, convincente y estadísticamente robusta que jamás hayamos tenido de que el sistema solar tiene, de hecho, un noveno planeta real. Y no estamos hablando de una roca pequeña como Plutón, sino de un gigante. Todo comenzó con una anomalía que no debería existir. Al descubrir y rastrear los objetos más lejanos y solitarios del sistema solar, cuerpos como el extraño Sedna, descubierto en 2003, y otros con nombres de matrícula como 2012 BP-113, apodado Biden, Brown y Batygin notaron un patrón imposible. Estos objetos, conocidos como objetos transneptunianos extremos, orbitan en la oscuridad más profunda, mucho más allá de Neptuno. Sus órbitas son elipses gigantescas que tardan miles de años en completarse. Según las leyes de la probabilidad, estas órbitas deberían estar orientadas al azar en el espacio. Algunos deberían inclinarse hacia arriba, otros hacia abajo. Unos deberían tener su punto más cercano al Sol en el norte, otros en el sur. El sistema solar exterior debería ser un desorden caótico, pero no lo es. Al mirar los datos de los 6 objetos más distantes conocidos en ese momento,
Brown se dio cuenta de que todos apuntaban hacia el mismo lado. Sus órbitas estaban físicamente agrupadas en el espacio, como un ramo de flores cósmico sostenido por una mano invisible. Además, todos estaban inclinados en el mismo ángulo respecto al plano de los planetas. Batygin, el teórico, se puso a trabajar para calcular las probabilidades de que esto fuera una coincidencia. El resultado fue demoledor. Había una probabilidad de solo 0,007%, 1 en 15.000, de que esa alineación ocurriera por azar. Era más probable que te cayera un rayo mientras ganabas la lotería. La única explicación física que funcionaba en las simulaciones por computadora era la presencia de un pastor gravitacional, un objeto masivo que, con su gravedad, había acorralado a estos objetos menores y los mantenía alineados, orbitando en resonancia para evitar chocar con ellos. Las simulaciones dibujaron el retrato robot del sospechoso, el verdadero planeta 9. Según los cálculos de Batygin y Brown, este mundo es una supertierra o un mini Neptuno, con una masa de aproximadamente 10 veces la de la Tierra, o 5.000 veces la de Plutón. Sería un gigante de gas y hielo, lo suficientemente grande como para dominar gravitacionalmente su vecindario. Su órbita es lo que lo hace tan difícil de encontrar. Es extremadamente alargada y lejana. Mientras Neptuno orbita a 30 unidades astronómicas del Sol, el planeta 9 orbitaría en promedio a unas 600 o 700 unidades astronómicas. Un año en este planeta duraría entre 10.000 y 20.000 años terrestres. La pregunta obvia es, si es tan grande, ¿por qué no lo hemos visto? La respuesta es la tiranía de la distancia. A esa lejanía la luz del Sol es apenas un susurro. La cantidad de luz que llega al planeta 9, rebota en su superficie y viaja de vuelta a la Tierra, es infinitesimal. Sería millones de veces más tenue que las estrellas más débiles que podemos ver a simple vista. Además, se mueve tan lento en el cielo que es casi imposible distinguirlo de una estrella de fondo en las búsquedas automáticas estándar. Actualmente estamos viviendo una carrera silenciosa. Los telescopios más potentes del mundo, como el telescopio Subaru en Hawái, están peinando la franja del cielo donde las matemáticas dicen que debe estar el planeta. Es una búsqueda difícil porque la zona predicha está cerca de la Vía Láctea, donde el fondo está saturado de estrellas, lo que hace que encontrar un punto débil en movimiento sea como buscar una aguja en un pajar hecho de agujas. Pero la evidencia sigue creciendo. Desde 2016 se han descubierto más objetos extremos y muchos de ellos continúan encajando en el patrón de alineación predicho, reforzando la teoría. A diferencia de Vulcano o el planeta X de Lowell, el planeta 9 no es una necesidad filosófica ni un error de datos. Es la mejor explicación física para una anomalía observada que sigue ahí. Muchos astrónomos creen que es cuestión de tiempo. Podría ser mañana o dentro de 5 años, pero hay una confianza palpable en que el anuncio llegará. Sin embargo, hay una posibilidad alternativa, una idea aún más radical que ha surgido en los últimos años para explicar la gravedad extraña del planeta 9 sin necesidad de un planeta. ¿Y si el objeto que pastorea a Sedna no es un mundo de roca y hielo, sino algo mucho más exótico y oscuro? ¿Y si nuestro sistema solar capturó algo primordial en sus inicios? En el próximo bloque exploraremos la teoría más salvaje de todas, la posibilidad de que el planeta 9 sea en realidad un agujero negro primordial. Y luego miraremos más allá, hacia los vagabundos que ni siquiera pertenecen a nuestra estrella, los planetas errantes. La búsqueda del planeta 9 es fascinante porque es la apuesta más segura que tenemos actualmente. Pero la ciencia teórica, cuando se lleva al límite, a veces nos ofrece alternativas que bordean la locura, pero que son matemáticamente irrefutables. Mientras Mike Brown y Konstantin Batygin buscan el brillo tenue de un gigante de hielo en los telescopios, otro grupo de físicos ha planteado una pregunta inquietante. ¿Y si no podemos ver al planeta 9 porque literalmente no refleja la luz? ¿Y si la razón por la que nuestros telescopios ven vacío es porque hay un monstruo invisible allí? En 2019, los físicos Jakob Scholz y James Unwin publicaron un artículo que sacudió a la comunidad. Propusieron que el objeto de 10 masas terrestres que pastorea a los cuerpos lejanos no es un planeta, sino un agujero negro primordial. A diferencia de los agujeros negros estelares, que nacen de la muerte de estrellas gigantes,
Los primordiales son teóricos. Se habrían formado en los primeros segundos después del Big Bang, creados por colapsos de densidad en la sopa cósmica original. Lo alucinante de esta teoría es la escala. Un agujero negro con la masa de 10 tierras no sería una boca gigante devoradora de mundos. Debido a la extrema densidad de la materia en una singularidad, este objeto tendría el tamaño de una pelota de tenis. Imagina eso, una esfera negra del tamaño de una toronja, orbitando silenciosamente en los confines del sistema solar, ejerciendo la misma fuerza gravitatoria que un planeta gigante. Si esto fuera real, jamás lo veríamos con telescopios ópticos. La única forma de detectarlo sería si, por casualidad, tragara un cometa o un poco de gas, emitiendo un breve destello de rayos gamma al aniquilar la materia. Es una hipótesis improbable, sí, pero el hecho de que no podamos descartarla nos dice lo poco que sabemos realmente sobre nuestro patio trasero. Pero incluso si el planeta 9 resulta ser un planeta normal, o si no existe en absoluto, hay una realidad aún más vasta y poblada que hemos ignorado durante mucho tiempo: los planetas errantes o planetas nómadas. Durante siglos, asumimos que los planetas siempre pertenecen a estrellas, que orbitar es la definición de ser un planeta. Pero las simulaciones modernas de formación estelar nos muestran una realidad mucho más violenta y solitaria. Cuando los sistemas solares se forman, son caóticos. Los planetas jóvenes interactúan gravitacionalmente, empujándose unos a otros como bolas de billar. En este juego cósmico, a menudo hay perdedores. Muchos planetas, algunos del tamaño de la Tierra y otros del tamaño de Júpiter, son expulsados violentamente de sus sistemas natales y lanzados al espacio interestelar. Estos huérfanos cósmicos están condenados a vagar por la galaxia en oscuridad perpetua, sin un sol que los caliente, flotando en el vacío entre las estrellas. Las estimaciones recientes son asombrosas. Algunos astrónomos calculan que podría haber más planetas errantes en la Vía Láctea que estrellas. Podría haber billones de ellos. Esto significa que el espacio interestelar no está vacío. Está lleno de mundos fantasmas invisibles. Y lo más inquietante es que estos vagabundos no respetan fronteras. No se quedan quietos ahí fuera, se mueven. Y a veces pasan a través de nosotros. Es estadísticamente probable que a lo largo de los 4.500 millones de años de historia del Sol, varios de estos planetas errantes hayan cruzado nuestro sistema solar. Podrían haber pasado a través de la nube de Oort, o incluso haberse acercado a los planetas exteriores antes de seguir su camino hacia la oscuridad. Son visitantes silenciosos, barcos que pasan en la noche. No los vemos porque no tienen luz propia y, a menos que pasen muy cerca de algo, su gravedad no deja huella duradera. De hecho, ya hemos tenido un anticipo de esto, no con planetas, sino con objetos menores. En 2017, detectamos a Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado que cruzó nuestro sistema solar interior. Tenía una forma extraña y una velocidad que demostraba que no era de aquí. Venía de otra estrella y se iba hacia otra. 2 años después, llegó el cometa 2I Borisov, otro visitante alienígena. Estos objetos probaron que el sistema solar no es una burbuja hermética, es una estación de paso con puertas abiertas. Si una roca pequeña puede entrar, un planeta también puede hacerlo. Quizás el planeta 9 no es un residente permanente, sino un gigante errante que estamos viendo justo en el momento en que está de paso, atrapado temporalmente por la gravedad del Sol antes de volver a escapar dentro de unos millones de años. O quizás, como sugieren algunas teorías de la ciencia ficción y la astrobiología especulativa, estos planetas errantes podrían no estar tan muertos como creemos. Con núcleos calientes y atmósferas densas de hidrógeno que atrapen el calor geotérmico, un planeta sin Sol podría mantener océanos líquidos bajo capas de hielo, albergando vida en la oscuridad absoluta mientras viaja entre las estrellas. La existencia de los planetas errantes cambia nuestra perspectiva fundamental. Nos enseña que nuestro sistema solar oficial de 8 planetas es solo la parte iluminada del escenario. Pero el teatro es mucho más grande, y en la oscuridad de las butacas hay incontables espectadores mudos observándonos. Ahora llegamos al final de nuestro viaje.
Hemos explorado lo que creímos ver y lo que esperamos encontrar. En el último bloque haremos un balance de este mapa en constante cambio y reflexionaremos sobre lo que significa vivir en un universo donde la mitad de la historia está escrita con tinta invisible. Hemos llegado al final de nuestra expedición por el sistema solar que nunca fue. Hemos viajado desde las proximidades ardientes del Sol, donde los astrónomos victorianos creyeron ver la forja de Vulcano, hasta los abismos helados más allá de Neptuno, donde hoy buscamos la sombra de un gigante invisible. En el camino hemos visitado lunas fantasmas alrededor de Venus, tierras gemelas ocultas por la superstición pitagórica, planetas que supuestamente estallaron en 1000 pedazos y estrellas asesinas que prometían el fin del mundo. Al mirar atrás, sería fácil juzgar a la historia de la astronomía como una comedia de errores. Podríamos reírnos de la arrogancia de Le Verrier por inventar un planeta solo porque sus números no cuadraban, o de la ingenuidad de aquellos que vieron canales en Marte o lunas donde solo había reflejos de vidrio. Pero ver esta historia como una lista de fracasos sería perder la lección más importante que el cosmos tiene para ofrecernos. La historia de los planetas perdidos no es una historia de ignorancia, es una historia de imaginación. Cada uno de estos mundos hipotéticos nació de la necesidad humana más profunda, la necesidad de entender, de encontrar orden en el caos. Inventamos a Faetón porque no podíamos aceptar un vacío sin sentido entre Marte y Júpiter. Inventamos a la antitierra porque queríamos creer en un universo simétrico y perfecto. Y buscamos al planeta X porque confiábamos en que la gravedad es una ley universal que no miente. Lo maravilloso de la ciencia no es que siempre tenga la razón, sino que tiene la valentía de corregirse a sí misma. El mapa del sistema solar no es un grabado en piedra, es un borrador vivo, lleno de tachaduras, notas al margen y correcciones. Para descubrir la relatividad general, tuvimos que matar a Vulcano. Para descubrir el cinturón de Kuiper y la verdadera arquitectura de nuestro vecindario, tuvimos que aceptar que Plutón no era el gigante que buscábamos. Cada vez que un planeta fantasma desaparece en nuestra visión de la realidad, se vuelve más nítida, más extraña y más fascinante. Hoy sabemos que el sistema solar es mucho más complejo de lo que soñaron nuestros antepasados. No es un reloj mecánico de 8 piezas, es un ecosistema dinámico, violento y hermoso. Sabemos que la Tierra es una sobreviviente de una colisión planetaria. Sabemos que Júpiter y Saturno han migrado, bailando y destruyendo mundos a su paso. Sabemos que el espacio interestelar está lleno de planetas huérfanos y que, muy probablemente, todavía hay un hermano mayor escondido en la oscuridad, esperando a que construyamos un telescopio lo suficientemente bueno para saludarlo. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno y veas los puntos de luz familiares de Júpiter o Venus, recuerda también a los que no están. Dedica un pensamiento a Vulcano, a Neith, a Faetón y a Taishe. Ellos son los monumentos a nuestra curiosidad insaciable. Son el recordatorio de que el universo siempre es más grande que nuestra imaginación y que en la ciencia, incluso los errores nos empujan hacia adelante. El mapa nunca está terminado. La última frontera siempre se está moviendo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los archivos secretos del sistema solar. Si esta historia de mundos perdidos y misterios cósmicos te ha hecho ver el espacio con nuevos ojos, por favor, suscríbete al canal y dale un like a este video. Es la mejor forma de apoyar nuestro contenido. Déjanos en los comentarios, ¿cuál de estos planetas hipotéticos te hubiera gustado que fuera real? ¿Te atrae la idea de una segunda Tierra oculta o prefieres el misterio del planeta 9? Estaremos leyendo y debatiendo con ustedes. Hasta la próxima aventura, sigan mirando hacia arriba porque nunca sabemos qué nuevo mundo está a punto de aparecer o desaparecer.